nosotros las alternativas de este lanzamiento. A continuación, presentamos a Tomás Jordán, abogado y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, magíster y diploma en Derecho Público, mención Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias, Tomás. Gracias, Antonia. Muy buenos días a todas y a todos. De verdad es un agrado. Estamos muy contentos de poder presentar el Observatorio Nueva Constitución, una instancia académica, una instancia que es una mixtura, como lo hemos dicho algunas veces en nuestras reuniones, de entre academia y política pública, para ir observando, para ir siguiendo el proceso constituyente que a partir de este lunes y a partir de ayer se inicia su carrera directa hacia abril, en la elección de los convencionales, en un momento histórico, y por lo tanto es muy importante a nuestro juicio seguir, acompañar, observar el proceso. La cuestión es por qué es importante, por lo tanto, seguir y observar el proceso. Tenemos en presencia el poder constituyente originario. Estamos en presencia del ejercicio del poder constituyente. Nunca nos había tocado. Nosotros tenemos 200 años de historia republicana, pero se ha construido sobre la base de cierta, una historia bien trabada, por decirlo, una historia constitucional, una guerra civil que dio origen a la Constitución de 1833, un ruido de sables que dio origen a la Constitución de 1925, un golpe de Estado que dio origen a la Constitución del 80. Estamos en presencia por primera vez del ejercicio democrático del poder constituyente y por tanto nos muestra un escenario nuevo, un escenario único, un escenario en el cual ese poder de autodeterminación, ese derecho a autodeterminación de los pueblos se va a ejercer o se empezó a ejercer en estos días. Nosotros tenemos una historia constitucional que básicamente ha regido o se ha trazado en dos grandes cauces, aquellos que han construido la democracia de arriba hacia abajo y la democracia que ha pugnado edificarse de abajo hacia arriba. Y creemos que estamos en presencia de ese cauce hoy día, en lo que se va a discutir en los próximos meses, el Estado-Nación, el Estado unitario, el sistema de derechos fundamentales. En el fondo estamos a puertas de si esos elementos que nos han construido nuestra república constitucional en los últimos 200 años se va a seguir configurando de esa manera, o vamos a estar en presencia de una nueva forma de Estado, una nueva forma de fijar la relación entre el Estado y los pueblos, una nueva forma de establecer la relación entre mujeres y hombres, una nueva forma de instituir la democracia, si va a ser solo una democracia representativa o va a haber una democracia participativa complementaria de ella, cómo se va a ordenar el poder territorial del Estado. Entonces, es un momento histórico lleno de elementos constitucionales, sociológicos y sociopolíticos que nos obligan a tomar una mirada, seguir el proceso. A partir de eso les quiero presentar el observatorio. Voy a compartir pantalla y señalar qué elementos, qué cuestiones vamos a desarrollar como observatorio. ¿Se ve? Perfecto, Tomás. Esa es la web del observatorio, observatorionuevaconstitución.cl. ¿Qué busca? Se trata de definir en sí mismo un observatorio para la nueva Constitución de Chile. Ahí, tenía que volver. No sé si me deja bajar. Este es el contexto en que estamos. El plebiscito del 25 de octubre llevó a un 78% de la opción aprueba y un 78% de la opción de la Convención Constitucional. Por lo tanto, estamos en este momento histórico que nos hace necesario ver de qué manera esta Convención Constitucional, única en nuestra historia republicana, paritaria, con representación de los pueblos y una mixtura pocas veces vista entre partidos políticos independientes a partir de la inscripción del lunes pasado, nos va a llevar necesario a observar, a verificar, a mirar, a examinar, a analizar el proceso. ¿Quiénes conformamos? Hay un Consejo Asesor Nacional, un Consejo Asesor Internacional, coordinadores académicos, que somos 4 universidades que iniciamos esto, pero hoy día somos 18 universidades colaboradoras, hasta ayer éramos 16, se nos sumaron 2 pendientes que habían, así que somos 18 entidades colaboradoras. Quisiera hacer un zoom, por ejemplo, al Consejo Asesor Internacional. Nos acompañan hoy día también algunas personas del Consejo Asesor Internacional, pero quisiera mostrar Janina Well, por ejemplo, del Centro de Democracia Albert Hirschman de Suiza, Kimana Zulueta, de Idea Internacional, forman parte de nuestro Consejo Internacional, Matthew Carnes de Georgetown, del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Mariela, que creo que la vi por ahí, así que un saludo para ella, del Max Planck Institute, Sabrina Ragone, que parece que la vi por ahí, una académica muy destacada de partida de la última sentencia del Tribunal Constitucional, fue altamente citada
sobre sus teorías constitucionales, así que bienvenida también. Turia Faletti, una académica muy prestigiosa en materia de descentralización. Tenemos entonces un consejo internacional, lo voy a tratar de mostrar a todos los que nos colaboran, la Universidad Católica del Norte de Colombia, Benjamin Goldfrank, académico de la Universidad de Seton Hall, Karen Poniatowski del Centro Global de Columbia para América Latina, la Fundación Conrad a través de su directora Marie-Christine Fuchs. Esos son nuestros asesores del Consejo Asesor Internacional, que hemos tenido reuniones con ellos para ir fijando la colaboración entre ellos y el proceso y el observatorio. También quisiera hacer una mención especial a nuestros investigadores asociados, colaboradores. Ahí están algunos de ellos de distintas instituciones. Vamos a avanzar. ¿Qué acciones vamos a realizar el observatorio? 3 principales. Observar, acompañar o colaborar en la formación de los constituyentes y actividades académicas, y también colaborar en algunas propuestas constitucionales a medida que avanza el proceso. Observar para nosotros es clave. ¿Qué significa observar? Verificar el cumplimiento de ciertos estándares. Nosotros creemos que este es un elemento diferenciador de nuestro observatorio con otras instancias que se han creado, que están vigentes, por cuanto un observatorio busca básicamente acompañar, seguir y ver si se cumplen ciertas cuestiones dentro de este. Por ejemplo, sujeción a las reglas del proceso. Ha venido una discusión bastante profunda en la discusión pública sobre cuáles serían estas reglas a cumplir en el proceso constituyente. Voy a situar 2. Uno, si el poder constituyente de los convencionales electos en abril podrían determinarse o fijarse reglas autónomas distintas a las que están dispuestas en la Constitución vigente. Ha sido una discusión que se ha generado a partir de la teoría del poder constituyente, pero también se ha producido otro tipo de discusión, por ejemplo con los quórum. ¿Ese quórum de 2/3 es un quórum global o es un quórum de norma a norma? El rol que va a cumplir, por lo tanto, la Corte Suprema, el de dirimir estas cuestiones procedimentales. Es necesario verificar y seguir el proceso. Hay reglas establecidas en la Constitución vigente, ciertos límites, por ejemplo, el límite que tiene que respetar la Convención sobre el sistema democrático, el régimen republicano, la sentencia ejecutoriada, los tratados internacionales. Por lo tanto, es un elemento muy importante a seguir, que el proceso cumpla sus propias reglas que se ha dado a partir del pacto político del Acuerdo de Paz y Nueva Constitución de noviembre del año 2019. O la no intervención. Recuerdo que hace pocos días se dictó una sentencia del Tribunal Constitucional en que dice expresamente uno de sus votos que no puede inmiscuirse el Tribunal Constitucional en los asuntos que van a resolver la Convención Constitucional. Por lo tanto, que hay una discusión o una discusión pública que se va a dar entre la no intervención de la Convención en asuntos de coyuntura política de otros poderes del Estado y viceversa. Si estos otros poderes del Estado pueden inmiscuirse más allá de los reglados, que en el fondo, por ejemplo, el rol que tiene la Corte, en la actividad de la Convención. También, por ejemplo, la equidad de género. Es muy relevante. Las listas paritarias y el resultado paritario de hombres y mujeres se va a ver en la elección, pero la discusión o lo que viene, el desafío es saber si dentro de la Convención va a haber paridad en la mesa, en las subcomisiones, en el trabajo de cómo se va a distribuir el trabajo de la Convención propiamente tal, si eso, o cuestiones tan sencillas como quién va a dirigir la Convención, ¿va a ser una mujer, un hombre? ¿Cómo se va a expresar la paridad en la discusión constitucional? La incidencia territorial, uno de los elementos clave de esto es que más de 104 convencionales van a ser, 103, van a ser de fuera de la región metropolitana. Es decir, los 2/3 de la convención están fuera de la región metropolitana. Nuestra discusión pública ha girado en torno a 2 o 3 distritos de la región metropolitana, pero si uno observa el proceso en sí completo, se puede dar cuenta que en los territorios, las regiones, las provincias, nuestras actuales divisiones territoriales tienen y deben tener un rol clave en la discusión constitucional. La pregunta es si eso se va a producir. Si sus representantes tienen más del 2/3 de los escaños de la convención, la pregunta es si esa incidencia se va a producir o no. O la participación pública. La participación pública es uno de los elementos propios de la legitimidad del proceso y es importante, por lo tanto, verificar si eso se va a cumplir durante la convención, durante el proceso o antes de ella. ¿Qué va a pasar con esta participación y si esta va a ser incorporada en el nuevo texto constitucional?
Como segunda área, yo les señalaba, está la formación o talleres de extensión que pretenden colaborar con los candidatos y los candidatos a la convención. ¿Qué busca acá? Generar actividades de formación, y estamos a la vista de los próximos días vamos a dar a conocer un curso que tiene 3 grandes ámbitos, que son cursos propiamente tal, temáticos de los grandes temas de la discusión constitucional, talleres de habilidades blandas para los convencionales, y también clases magistrales. No sé, vamos a tener a Steven Levitsky, a Tulia Faletti, a Kimana Zulueta, a Yanina Welp haciendo clases para los convencionales que quieran participar de esto. Así, y voy mostrando brevemente lo que queda de la web. Tenemos una parte que se llama proceso constituyente, que básicamente muestra descriptivamente el cronograma, los convencionales que van a ser electos, y una cuestión especial que este observatorio nace a partir de un libro que escribimos algunos de los académicos que conformamos el observatorio, que se llama 7 propuestas para la nueva constitución. Para ir cerrando, hay actividades también de colaboración con el proceso. Hay 3 en particular que están en camino, que es trabajar, hacer una revisión que estamos trabajando con IDEA Internacional sobre los reglamentos de convenciones y asambleas constituyentes comparadas. La idea es mostrar de aquí a unos meses más, unas semanas más, cuáles son los elementos propios de los reglamentos de las convenciones, cuáles son sus elementos, criterios, rectores, qué hay de común, qué hay que ponerle hincapié en la discusión interna de la convención. 2, estamos trabajando con expertos en participación sobre una propuesta de participación deliberativa dentro de la convención. Cómo la deliberación se va a producir en la convención, en la discusión interna en cada una de sus áreas temáticas. Y 3, qué pasa con los contenidos constitucionales y dónde podrían estar o no esos acuerdos constitucionales. Una de las exigencias que se impuso fue que cada candidato y candidata presentara un programa, y por lo tanto la pregunta es, ¿qué hay de común entre todos los programas? Nosotros vimos entre ayer y el lunes que hay una multiplicidad de listas inscritas, sobre todo en la oposición, y por tanto la pregunta es, ¿cuáles son los elementos comunes? ¿Dónde está esa discusión constitucional que se viene? ¿Y cuáles serían, por lo tanto, aquellos acuerdos posibles y acuerdos que hoy día se ven más lejanos? En ese sentido, el observatorio, por lo tanto, pretende verificar, observar, aportar a la formación y aportar también a las propuestas, al proceso mismo sobre contenidos constitucionales. Me quedo ahí y muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Tomás. Gran desafío trabajar por el proceso constituyente en distintos frentes. A continuación estaremos con Fabricio Franco, quien es cientista político especializado en políticas y gestión pública. Actualmente es miembro de la plana directiva de Flaxo Chile, y con él veremos un poco más sobre la visión internacional, la relevancia del proceso para el mundo, y así también la incidencia de las instituciones internacionales en el observatorio en sí. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a ti, Antonia. Me sumo a lo dicho por Tomás con respecto al entusiasmo. A Flaxo le genera un enorme entusiasmo participar en esta experiencia que va a vivir el país en los siguientes 2 años. Me toca a mí concentrarme en tratar de responder la pregunta de por qué es importante para la comunidad y el mundo académico internacional el proceso constituyente chileno. Quisiera dividir mis palabras en 3 o 4 ideas fuertes. La primera es ¿por qué creo que va a haber una atención particular? Creo que, en primer lugar, se debe no solo a la singularidad que se produce a través del estallido y las movilizaciones sociales que se inician en el 2019, creo que también va a responder en parte al rol de liderazgo que ha venido jugando Chile en las últimas 4 o 5 décadas en varios procesos de cambio políticos, institucionales y económicos en el barrio, en América Latina particularmente. Pero creo que también un elemento central que va a jugar es que muchos de los problemas que dieron lugar a la actual coyuntura chilena y que serán objeto del debate constitucional, no solamente ocurren aquí, sino que también suceden en otros lugares del mundo. Me refiero, para ser más preciso, a cosas como la creciente desconexión de los partidos políticos con la ciudadanía. 2, me refiero a las limitaciones que parecen mostrar nuestros sistemas democráticos de representación para recoger, procesar y responder de forma relativamente efectiva a las demandas ciudadanas. Y en tercer lugar, a que
parece que estamos viviendo un agotamiento relativo en la forma en la que se ha venido organizando la provisión de bienes y servicios públicos, educación, salud, previsión social. Es decir, que las condiciones básicas del bienestar y cómo estas han venido dividiéndose entre Estado, mercado y ciudadanía parecen estar experimentando un momento de agotamiento. Y todo eso parece ser que va a ser parte del debate constitucional. Para decirlo de otra manera, lo que va a suceder aquí es expresión de una situación más global, ¿sí? Aunque ciertamente en Chile tiene características muy singulares. Por ello es que creo que va a haber una atención particular, pero la atención va a centrarse exclusivamente en los resultados, en ver qué funciona. Creo que lo otro que también va a ser objeto de atención es tratar de entender cómo funcionan, ¿sí? En ese sentido, y permítanme la expresión, puede que la experiencia chilena sea algo así como un laboratorio de ensayo, ¿sí? Cuando me refería a la idea de que va a ser observado el proceso, además de los resultados, por resultados me refiero al texto específico que tendrá la nueva Constitución, me refiero, en otras palabras, a cómo se va a ir construyendo eso que llamamos el pacto social que va a sustentar los acuerdos que queden reflejados en la Carta Fundamental, en cómo se van a ir construyendo las confianzas y una suerte de nuevo sentido común en el que todos o casi todos los actores van a estar involucrados. Creo que todo ello va a ser objeto de atención. Profundizando un poco más, hay creo que 4 temas han sido tocados ya por Tomás, así que simplemente voy a mencionarlos, que hacen esta experiencia inédita y tiene que ver con que abre un espacio a una conversación más plural, ¿sí? Más plural a la que la política establecida no nos tiene acostumbrados en Chile, pero en verdad en ningún lugar del mundo. Cuando me refiero a una conversación más plural, quiero combinar los 4 elementos que señalaba Tomás. Va a ser muy potente la participación de candidatos independientes. Parece ser que, según los datos que daba el CERVEL, van a representar cerca del 60%. Eso es un fenómeno absolutamente nuevo. Van a haber voces nuevas y manera de encarar las cosas de una manera diferente. 2, un hecho creo que es extraordinario y inédito también, es el tema de la paridad de género. Eso creo que va a reconfigurar la manera de discutir, la manera de encarar varios temas. En tercer lugar, el tema de la representación de los pueblos originarios. Contar con cerca del 11% de nuestros constituyentes que pertenezcan a alguno de los pueblos originarios es un mensaje muy potente de que el país es un país diverso también. Y en cuarto, que sé que va a ser desarrollado por Egon, muy probablemente en el panel que viene a continuación, es, permítame, entre comillas, la sobrerepresentación que van a tener las regiones, que va a poner probablemente en el centro el problema de la descentralización, que, ojo, no es un problema solamente chileno, sino que es un problema que tiene lugar en varios lugares de la región. Me preocupo sobre todo en América Latina, incluso en aquellos países que tienen esquemas descentralizados, incluso en algunos países que tienen esquemas federales, lo cual me lleva a un siguiente punto de reflexión, y es qué es lo que debe quedar fuera o qué es lo que puede quedar dentro de una carta fundamental y qué nos pueden mostrar experiencias internacionales. Menciono esto ya que no solamente vamos a ser observados, sino que nosotros también vamos a tener la capacidad de observar y comparar experiencias de otros para entender y eventualmente adaptar a nuestras propias condiciones ciertas definiciones o procedimientos. Permítanme darles un simple ejemplo, tomando en cuenta los derechos sociales. Podemos observar que hay diferentes geometrías, hay geometrías variables, tomando por ejemplo el caso alemán, en el que la práctica es un estado de bienestar robusto y en toda regla, pero que consagra de forma mínima los derechos sociales en su constitución. Sin embargo, es en un nivel más exhaustivo de codificación, a nivel de leyes más específicas, donde vemos reflejados los derechos sociales concretos en Alemania. Por el contrario, otros estados que también tienen consolidados sus derechos sociales, sí tienen la consagración de estos y otros derechos en la Constitución. Los casos clásicos son la de los países escandinavos. Entonces, la pregunta que surge aquí es que va a haber mucho que ver porque hay más de una manera de llegar al mismo resultado,
y lo que tiene que tratar de descubrir la experiencia chilena es cuál es el camino que nosotros queremos adaptar, mirando y reconociendo otras experiencias, sea para descartarlas o sea para incorporarlas. Y para cerrar, prometo que aquí cierro, vienen unas preguntas que en verdad son una excusa para hablar de cosas que me preocupan, ¿sí? Porque tengo la impresión de que esta convención tiene lugar en un contexto de crisis epocal, una suerte de fin de ciclo al que parece que estamos asistiendo a nivel planetario. Lanzo las preguntas. Primero, ¿son las nuevas constituciones suficientes para reconfigurar pactos sociales más efectivos? ¿Para construir un sentido común o una narrativa que reduzca el nivel de disrupción y desconexión al que aludía al inicio de la intervención? Si no lo son, o son una condición necesaria pero no suficiente, ¿qué más nos hace falta y cómo aprovechamos este periodo constituyente para desarrollar una discusión fructífera a este respecto? Una segunda pregunta, que se inicia con una afirmación, es que la globalización es una condición inexorable a la que todos los estados nacionales y los sistemas políticos estamos sometidos, tanto en las ventajas como en las desventajas que esto trae aparejado. Me refiero más precisamente a la libre circulación, con muy pocas regulaciones, es decir, de capital, servicios, bienes, personas, ideas, tecnologías, etc. Esto tiene un poderoso impacto en nuestros sistemas políticos, en nuestras democracias y en nuestros pactos sociales, y estos, convengamos, no son siempre positivos. La pregunta aquí es, ¿tiene sentido aprovechar el debate constitucional para reflexionar sobre el tipo de inserción que queremos o podemos tener en un mundo globalizado? Y cierro con la tercera y última. Si discutir sobre una nueva constitución significa conversar sobre ciudadanía, deberes, derechos, pactos, reglas, el poder y las limitaciones del mismo, ¿cómo se hace esto con el peso que hoy tienen las redes sociales, que son un enorme espacio para que todos nos comuniquemos y nos escuchemos, pero también son el imperio de las fake news, que con relativa facilidad hace que se erosionen instituciones muy bien plantadas y acuerdos muy básicos establecidos? Esos son los temas. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias, Fabricio, por la perspectiva internacional y el análisis. Yo creo que son muy interesantes las preguntas para reflexión. Nos quedaremos pensando muy largamente. Ahora les queremos agradecer la presencia y participación de nuestros expositores que nos dirán algunos puntos clave sobre el proceso constituyente en sí. Estos tres son Pamela Figueroa, quien es doctora en estudios americanos, Master of Arts en estudios latinoamericanos, mención gobierno en Georgetown, Ego Montesinos, asistente social, licenciado en trabajo social, magíster en ciencias sociales y doctor en ciencia política. Y Paula Medina, psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en criminología por la Universidad Central y tiene un postítulo en justicia, derechos y políticas públicas para la infancia y la adolescencia. Muchas gracias, Pamela, por darnos tu perspectiva del análisis del proceso constituyente y aporte concreto al observatorio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Antonia, por la presentación. Bueno, quiero también como compartir ese ánimo que expresaba Tomás y Fabricio antes de mi presentación, de como la alegría de estar como en este momento, dando inicio a este observatorio por la nueva Constitución, un proyecto que veníamos hace tiempo pensando y que finalmente ya como que tiene su puntapié inicial. Y yo quiero analizar el proceso constituyente desde la perspectiva de algunos elementos que tiene el proceso constituyente chileno, que se mencionaban a grandes rasgos anteriormente, pero sobre todo también de los desafíos que este momento tiene para el desarrollo futuro, no solamente de nuestro sistema político, sino que también de nosotros como sociedad. Parece una frase repetitiva decir que el proceso constituyente es un momento histórico, pero creo que es importante recalcarlo. Y es un momento histórico porque finalmente, como muchos analistas y académicos lo hemos conversado,
pareciera ser que estamos en una coyuntura crítica, ¿cierto? Estamos pasando por un momento que es el término de un ciclo y que no sabemos muy bien cuáles son las posibles salidas. Y estamos justo en ese momento donde como sociedad, como ciudadanía, vamos a ir haciendo opciones para poder generar un cierto resultado, un cierto camino de salida de este ciclo, ¿ya? Es además un momento histórico porque nunca en Chile habíamos discutido un texto constitucional de manera participativa y democrática y además dentro del marco de la institucionalidad. Hemos llegado a este proceso constituyente, como decía Tomás al principio, hemos llegado a la expresión concreta de lo que es el poder constituyente cuando las ciudadanas y ciudadanos vamos a tomar decisiones y vamos a poder incidir e influir en ese proceso. Y eso ha sido por una larga lucha de movimientos sociales y también de actores políticos que en distintos momentos de nuestra historia, desde la transición a la democracia en adelante, han estado cuestionando un modelo constitucional que tuvo origen autoritario. Pero creo que es bien importante también señalar que hoy día probablemente no estamos en esa coyuntura dictadura-democracia, sino que estamos más bien en una coyuntura sobre el tipo de democracia que queremos, ¿ya? Si queremos una democracia más integradora, más deliberativa, con mayor participación, o si solamente nos vamos a quedar con una democracia representativa que pareciera como tener tanta distancia entre las élites y la ciudadanía. Y por eso yo creo que esto que se planteaba de que uno puede tomar la decisión de construir esa democracia desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Y yo creo que el término de ciclo nos pone como esa coyuntura, esa tensión de decisión. Entonces, la innovación democrática que significa el proceso constituyente en Chile, ¿ya? Y por eso creo que el interés internacional es tan alto, nos da la posibilidad de, a través de un mecanismo innovador, porque esta va a ser la primera convención constituyente en el mundo que es paritaria, que tiene escaños reservados para pueblos indígenas y que además los pueblos también pudieron ir determinando con todas las restricciones que sabemos, la forma de elección de sus convencionales que represente a cada uno de los 10 pueblos indígenas de Chile, porque también está como puesta en escena de independientes y partidos políticos, ¿ya? La gran cantidad de candidaturas independientes que se inscribieron y esa gran fragmentación en el fondo que hemos visto, creo que también nos pone como muy de relieve otro fenómeno que hemos venido conversando que tiene que ver con la fragilidad de nuestro sistema de partidos, la desinstitucionalización de nuestro sistema de partidos y esta como sensación que creo que queda que pareciera que la política tradicional no estuvo a la altura del momento histórico que vivimos, ¿ya? Y que por tanto lo que surge son nuevas expresiones, nuevas formas, pero siempre dentro de este parámetro institucional, democrático y altamente participativo. Y yo creo que eso es lo que atrae la atención también internacional. Entonces, yo creo que es de verdad una innovación democrática, o sea, este procedimiento de cambio constitucional es muy importante porque apunta hacia una experiencia democrática que incluye a la ciudadanía en todos los momentos del proceso constituyente, pero que también tiene otros desafíos de inclusión. Creo que este cierre de ciclo también muestra un fenómeno que no habíamos querido ver en Chile y que probablemente está pasando también en otras sociedades a nivel global, como se señalaba anteriormente. Y es que la incompatibilidad de altos niveles de desigualdad con la estabilidad política democrática. O sea, creo que hasta hace unos años algunos podían pensar que todavía las democracias podían convivir con altos niveles de desigualdad y yo creo que el proceso que estamos viviendo en Chile muestra la necesidad de avanzar desde una sociedad de la desigualdad a una sociedad más inclusiva y el camino democrático es la opción que podemos demostrar como país, como sociedad,
para hacer esa transición desde una sociedad de la desigualdad hacia una sociedad inclusiva, desde una sociedad, y esa desigualdad no es solo económica, tiene que ver también con la inclusión de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los grupos que antes no han estado participando, de una reconfiguración también del sistema de partidos y de los partidos políticos, y que eso también nos va a ayudar a resignificar la democracia, ¿ya? O sea, poder avanzar desde una democracia netamente representativa a una democracia que incluya la deliberación y la participación pública en el proceso de toma de decisiones. Entonces me parece que en ese gran desafío, ¿ya?, el Observatorio por la Nueva Constitución que presentamos hoy día, lo que busca fundamentalmente es acompañar este proceso a través del análisis, a través del debate, a través de las propuestas. Somos inicialmente 16 instituciones, se nos han ido sumando en estos días otros, probablemente vamos a ir incorporando más instituciones, y siempre nos planteamos ir como es el mundo hoy día, que es desde lo local a lo global. Acá vemos universidades nacionales de regiones, universidades nacionales, universidades chilenas de la región metropolitana, y muchas universidades a nivel internacional, instituciones internacionales, que no son universidades, que son instituciones internacionales. Queremos hacer una mirada desde la academia y la política pública, porque también creo que nosotros debemos pasar de una sociedad que está muy centrada en el individualismo a una sociedad que se centre en la colaboración. Y yo creo que la democracia futura nos exige eso. Entonces, hacer este proyecto conjunto con todo el potencial que tiene y también a veces la dificultad de coordinación, creo que también nos va a ir ayudando a mostrar que es posible ir avanzando en esos consensos que el debate constitucional en Chile requiere, y también colaborar con todos esos nuevos actores políticos y sociales que se van incorporando a este debate, que requieran tener elementos para ese debate. Así que esperamos que ese sea nuestro aporte como observatorio, y bueno, vamos a generar muchas actividades como les señalábamos, y esperamos poder contar con todas y todos ustedes. Así que eso, muchas gracias, Antonia, pero espero haber estado en el tiempo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Pamela. Ahora Egon nos contará un poco, es de la Universidad Austral de Chile, y nos contará un poco sobre el rol de las regiones y en la discusión de la descentralización. Así que Egon, muchas gracias. Gracias, Antonia. Bueno, un cariñoso saludo para todos y todas quienes nos están acompañando desde las distintas plataformas. Me sumo un poco a la gratitud de estar formando parte junto a un conjunto de colegas, en particular de la Universidad Austral, muchos de los cuales están conectados. Nos acompañan también estudiantes de la universidad, de poder pensar la Constitución o poder aportar a pensar de manera de abajo hacia arriba el nuevo pacto. Y como señaló tanto Tomás, Fabricio y Pamela, hay un conjunto de temas que vamos a tener la oportunidad de discutir en este espacio constitucional, si lo podemos llamar así. Y uno de ellos, bueno, es la descentralización, o lo que se conoce como descentralización, y básicamente en el observatorio esperamos también observar cómo se va desarrollando el proceso, pero también observar cómo se va discutiendo el país, el Chile de regiones, cómo se está pensando este concepto que no es otra cosa que cómo se distribuye el poder a nivel territorial, el poder político, administrativo, fiscal, es decir, la capacidad de elegir, decidir y gastar a escala territorial, y poner algunos acentos que creo que son importantes que estén en la discusión, porque Fabricio lo señalaba, hay experiencia comparada que nos indica que los países federales no necesariamente son más descentralizados o distribuyen mejor el poder en estas tres dimensiones. Por eso es que para que sea, entre comillas, exitoso este Chile posterior a esta nueva constitución, se debe tener claro un elemento que probablemente ha estado poco en la discusión, que es, bueno, ¿para qué queremos descentralizar? ¿Qué objetivo o qué objetivos queremos
asignarla a la descentralización, y eso está de la mano con los problemas que tenemos a escala territorial, que se repiten en los territorios, y para los cuales queremos usar este medio, que es la forma de distribuir el poder a nivel territorial. Y claro, aquí nosotros en el Consejo Asesor Internacional tenemos a uno de los referentes, o una de las referentes más importantes en esta materia, que es Tulia Faletti, que ella decide, o sea, más bien define la descentralización como un proceso de reforma al Estado que compuesto por un conjunto de políticas que transfieren responsabilidad, recursos, autoridad en los niveles más altos de gobierno a los más bajos. Pero eso implica dos cosas también, nos dice Tulia. Es decir, implica autonomía, pero también implica mejorar la coordinación existente o previamente existente a las reformas de descentralización entre los distintos niveles de gobierno. Por tanto, creo que la discusión constitucional nos va a ofrecer la posibilidad de discutir esta forma de distribuir el poder primero, y que se va a dar, creo, en tres niveles o tres dimensiones de la discusión que ya se han observado en la discusión previa, en esta previa discusión de la inscripción de los candidatos y candidatas, que están planteando el mundo independiente, el mundo de los partidos, etcétera, de las organizaciones, y uno puede apreciar tres discusiones en torno a esta materia. La primera es, creo, la más débil, que es el modelo de Estado unitario actual, centralizado, que tenemos, y que hay ahí, se ha planteado como una posibilidad de corregir las reformas que ya tenemos, que es como una alternativa. La segunda es pasar de este modelo que tenemos a un Estado regional descentralizado, y eso implica revisar la dimensión política actual, la dimensión de recaudación y gasto, por ejemplo, en materia fiscal, y en materia de dimensión política implica, por ejemplo, que la Constitución reconozca que las municipalidades no son administradores, sino que son gobiernos. Y eso trae una serie de implicancias. Lo mismo con los gobiernos regionales, que hoy día son entes autónomos, tienen una ley que los regula, pero son dirigidos hasta ahora por una autoridad desconcentrada, que es el intendente regional. Por lo tanto, pensar un Estado, que es el 2, que le llamo, un Estado regional descentralizado, implica revisar ¿qué implicancias tiene esto? ¿Qué nos falta por no tan solo corregir en el modelo actual, sino que avanzar ya de manera más sustantiva? Y la tercera discusión que está comenzando a tomar fuerza es el discutir un modelo de Estado federal, que esto tiene implicancias distintas. El federalismo implica pacto, leyes, Congreso Federal, etc. Una serie de implicancias que hay que comenzar a discutir. Como no es una discusión menor, existe literatura, experiencia comparada, que es necesario considerar para fortalecer esta discusión. Hay factores institucionales, políticos, culturales que tomar en cuenta, y ese es un poco la misión, de comenzar a poner en evidencia la experiencia comparada, la literatura respecto a esta materia, para mirar y por sobre todo definir lo más importante, que creo que hasta ahora ha sido o ha estado algo ausente, porque se han puesto en la discusión de manera muy normativa que hay que descentralizar, que hay que ser federal, que de manera, como digo, muy normativa ha sido la discusión hasta ahora, pero lo más importante, creo, y ahí queremos ser un aporte, que es para qué descentralizar, definir los objetivos de este pacto estratégico territorial, que creo que no es menor definir qué le vamos a pedir a los niveles subnacionales en este nuevo pacto territorial y qué queremos resolver a nivel territorial. Desigualdades, fortalecimiento de la democracia, mejorar la calidad de vida, que todos lo queremos, o todo ese conjunto en el marco de un pacto territorial. Hasta aquí, Antonia, me quedo porque tenía hasta las 10:43 y estoy en la 10:44, pero creo que estamos en el tiempo. Estamos perfecto. Muchas gracias, Egon. Y ahora vimos con Pamela el análisis del proceso constituyente y el rol del observatorio, con Egon un poco sobre la descentralización y su relevancia e impacto en este proceso constituyente, y ahora los dejamos con Paula Medina de la Universidad Central para ver un poco el rol de las minorías en el proceso constituyente. Así que muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Antonia. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto estar aquí con todos ustedes esta mañana. Bien, la participación ciudadana sin duda constituye un núcleo de todo proceso democrático. Es un derecho fundamental, pero también es a la vez un deber cívico,
es un adjetivo deseable, un principio e incluso un imperativo ético y político. Dice relación con el ser o sentirse parte, por lo tanto con la noción de pertenencia, pero también con el partir o repartir, es decir, con la distribución del poder. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí hoy día estamos convencidos de la relevancia de la participación y de la necesidad de garantizar su ejercicio efectivo, ¿no es cierto? Y reconocemos desde allí la centralidad que esta noción ha adquirido en el campo académico, social y político. Esta convicción, sin embargo, se enfrenta hoy día en Chile con un desafío extraordinario, que es ni más ni menos que traducir o convertir todo este bagaje, ¿no es cierto?, este conocimiento conceptual, teórico, metodológico, en una experiencia concreta, tan concreta y relevante públicamente como lo es, ¿no es cierto?, este proceso constituyente. Y se trata, por lo tanto, de una tarea especialmente desafiante porque además está atravesada particularmente por una serie de paradojas. La primera de ellas, sin ir más lejos, piensen que estamos viviendo un momento histórico post-estallido social en nuestro país, en que muchas personas han visto resurgir o surgir un impulso inédito, una motivación intrínseca, una esperanza y unas ganas de participar activamente, de reunirse con otros, de tocarse, de sentirse, de congregarse. Y esto ocurre, ¿no es cierto? Esta coyuntura histórica, esa efervescencia ciudadana coincide con un estado de excepción constitucional producto de la pandemia. Y con una serie de restricciones, por lo tanto, a nuestra libertad de movimiento, a nuestra libertad de reunión, que nos impiden, sin duda, o nos dificultan este deseo participativo, implementar, satisfacer este deseo participativo, y que nos han obligado a repensar esta noción de participación y las formas tradicionales en que esta puede ocurrir, hoy día muchas veces traducidas, ¿no es cierto?, a lo virtual o a lo digital. Otra de las paradojas tiene que ver con la participación juvenil, el contraste entre el enorme poder de movilización que tienen los jóvenes, que han demostrado los jóvenes, ¿no es cierto?, como protagonistas, como primeros impulsores de este movimiento, el despliegue, a veces a través incluso de disrupciones o situaciones de violencia, de su energía transformadora, y la falta de correspondencia que eso tiene en los niveles de votación históricos asociados a la juventud, comparativamente, ¿no es cierto? Y de allí de nuevo nuestra necesidad de repensar nuestras nociones de participación y los mecanismos a través de los cuales se puede viabilizar esto. Y tenemos una tercera paradoja que ya lo nombraban algunos de mis antecesores, que tiene que ver con el acceso a la información. Sabemos que este juega un rol fundamental, ¿no es cierto?, en canalizar, en ampliar las posibilidades de participación, y sin embargo hoy día nos vemos enfrentados a poderosos riesgos de manipulación, de tergiversación, de opacidad y de falta de transparencia. En medio de estas paradojas, hemos aprobado un proceso constituyente y una convención constitucional que sin duda constituye un salto cualitativo enorme en participación de las mujeres, de los pueblos originarios, de las personas con discapacidad. Sin embargo, este salto cualitativo solo nos permite sortear parte de una brecha muy amplia, de una deuda política y social profunda respecto a la participación de extensos colectivos de personas que tienen el derecho y la legítima aspiración, ¿no es cierto?, de ser parte de este proceso, de saberse con el poder de incidir, de influir, de decidir sobre las formas de organización de nuestro país. El Observatorio Nueva Constitución, que hoy les mostramos, ¿no es cierto?, les presentamos, aspira también a hacer un aporte en la construcción de mecanismos, estrategias y medidas para favorecer la participación ciudadana durante la Convención Constitucional, para que todos nos sintamos efectivamente parte del quehacer de esta convención, más allá del voto. Ojalá a través de procesos de deliberación ciudadana efectiva, como mencionaban mis compañeros, mis colegas, sobre el país que queremos, y no solo a través de una serie de actos electorales. Allí está
puesto nuestro desafío y nuestro propio proyecto de participación académica de alguna forma. Quienes trabajamos en el mundo académico también somos parte de la élite que el 18 de octubre fue fuertemente interpelada en nuestro país. Observar el proceso constituyente y el quehacer de la Convención Constitucional, intentar aportar a su labor, implica por lo tanto una actitud de ponerse al servicio de disponibilidad. No somos nosotros ni pretendemos ser los iluminados que les vamos a decir a los señores o señoras constituyentes cómo se hace una constitución. Partir de esa premisa sería no comprender, ¿no es cierto?, nada de la profundidad del proceso de transformación social que estamos viviendo en Chile ya desde hace bastante tiempo. Como señalé hace un rato, más bien en el plano de la participación, nos interesa materializar ese ideal participativo, un ideal que es muy distante, ¿no es cierto? Probablemente nunca lo vamos a alcanzar a satisfacer de la manera que queremos, pero podemos aproximarnos a eso. Y nos interesa, sobre todo, junto con proponer o idear un conjunto de mecanismos de participación concreto, poner nuestra energía en visibilizar la realidad de exclusión o restricción democrática a la que han estado expuestos diversos grupos de personas por motivos distintos, ¿ya? Grupos que están expuestos a desigualdades materiales, por cierto, pero también a desigualdades simbólicas. Reconocer su derecho a participación es, por lo tanto, sin duda, reconocer su dignidad, un concepto que ha estado en el núcleo central, ¿no es cierto?, de este proceso, ¿ya? Nos referimos a los niños, niñas y adolescentes, a quienes le reconocemos autonomía progresiva, pero debemos materializarla. Nos referimos a los adultos mayores, que todavía nuestra legislación considera como incapaces jurídicos. Nos referimos a las personas con discapacidad. Tenemos que tener una constitución que no solamente pueda ser vista, leída, sino que escuchada, por ejemplo, para que las personas ciegas puedan acceder a ella. Nos referimos a las personas migrantes, donde este proceso requiere, ¿no es cierto?, toda una traducción e interpretación multicultural, a las personas sin duda de los pueblos originarios y otras. Y aún más, a otra serie de grupos aún más excluidos, como las personas privadas de libertad, que en Chile, ¿no es cierto?, no tienen todavía garantizado su derecho a voto, más allá incluso de aquellos que por pena aflictiva no pueden acceder a ello por cuestiones logísticas, porque no hemos sido capaces de implementar métodos y estrategias para que esas personas puedan acceder a la participación. Las personas que están en situación de institucionalización, ¿no es cierto?, las personas en situación de pobreza o marginalidad social, etc. Un proceso incluyente es la única garantía y la única condición para poder tener una constitución inclusiva. Si podemos aportar en eso, estaremos muy, muy satisfechos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Entonces, con esta última reflexión queremos agradecer la participación de nuestros expositores y todos ustedes en este encuentro de lanzamiento del Observatorio Nueva Constitución. Creemos que es muy relevante que sea a partir de este acompañamiento y seguimiento del proceso constituyente que ya empezamos a vivir. Entonces, algunas formas de distribuir y de descentralizar el poder en distintos sentidos serán abarcados en este proceso inédito, y repensar la participación, la inclusión, como decían ustedes, y las formas de democracia es un desafío que exige que estemos todos atentos y activos como ciudadanos, como instituciones, como organizaciones, universidades y académicos. Entonces, una innovación democrática así, con paridad en su configuración, como decía Pamela, inclusión de algunas de las minorías étnicas que han sido marginadas del debate, como decía Paula, es indispensable que tenga un seguimiento de parte de muchos de los expertos y expertas que ya llevan muchos años escribiendo, investigando sobre estos temas. Así que muchas gracias a los gestores y gestoras de esta iniciativa del observatorio. Muchas gracias a los y las organizadores, expositores que nos comentaron y nos hicieron cuestionarnos sobre puntos claves y otras dimensiones sobre esta coyuntura sobre participación, democracia, marcos institucionales e historia. Y reiteramos por último el agradecimiento al diario electrónico El Mostrador por su apoyo en la difusión de esta iniciativa, como a todos los que hicieron posible este gran encuentro. De todas maneras, los dejamos invitados a visitar la web del observatorio para interactuar con nosotros en nuestras redes. Estaremos respondiendo preguntas, comentarios, observaciones y sugerencias, así que pueden ingresar a www.observatorionuevaconstitución.cl y de ahí acceder al tiro automáticamente a todas las redes sociales.
Esto de todas maneras va a quedar grabado, así que por si quisieran volver a verlo, recomendarlo, también pueden hacerlo. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias. Chao, gracias, muchas gracias por estar. Gracias a todas, a todos. Chao, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos y a todas. Gracias. Una pregunta menor, 3 cosas menores. ¿Cuánto muy abrigado?